Bueno, muchas veces lo que buscamos parece como de Dios cuando creímos en Él es su poder. La palabra no habla de poder, pero siempre asociamos el poder a algo muy grande. Pero no asociamos el poder que necesitamos para vivir una vida digna del Evangelio. ¿No te das cuenta? Buscamos el poder en la sanidad, buscamos el poder en los milagros, gloria a Dios por ello, que creemos en ello, pero nos olvidamos de que el poder que Dios nos da es para permanecer en su iglesia, servirle como Él quiere y estando con Él cada día. ¿Necesitamos poder o no? ¿Necesitamos poder para sujetar nuestra carne y decirle ahora el Señor quien manda, sí o no? Sí. Pero aquí no necesitamos un poder que se vea estruendoso, sino un poder que Dios nos da en nuestro corazón para servirle. En Hechos 1:8 sabemos el texto muy conocido, dice... Se bloquea, vale. Bueno, sabemos el texto. Jesús se va a marchar y le dice a los discípulos, mirad, vendrá, seréis bautizados con poder, vendrá poder sobre vosotros. Pero tenía que ocurrir así, por él era el comienzo. ¿Sí o no? Era el comienzo de la era cristiana, cuando el Señor parte, y para que la gente se impregnara, para que la gente quedara tocada por el Espíritu Santo, tenían que suceder cosas. ¿Sí o no? Juan levanta al cojo aquel y empiezan a ocurrir milagros. Pero mira, la vida cristiana no es solamente cuestión de milagros, de estos milagros, que los hay, que Pablo habla ahí. Pero si tú te vas a la palabra de Dios, a las cartas de Pablo, a las cartas de Pedro, de lo que más habla es de la vida cristiana santa que tenemos que llevar aquí en esta tierra. Amén. Y no te está hablando solamente que tienes que estar orando por los enfermos, te está diciendo que vivas en santidad y no vivas en pecado. ¿Entiende, hermano? El Señor le dice, si no se lee ahí, pues yo lo leo. Segunda de Timoteo, capítulo 1:7, dice el Señor a Timoteo, que tenía mucho temor, este hombre de donde le había metido, el tinglado que le había metido Pablo, de que dirigiera un grupo como pastor, y él era joven, y Pablo llega un momento a decir, no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía. Amén. Sino un espíritu de ¿qué? De poder. De poder, de amor y de dominio propio. Fíjate qué palabra, dominio propio, quiero que te quedes con ella. Es decir, como si no tuviera importancia, pero fíjate, poder, amor y dominio propio. ¿Poder para qué? Yo me puse a leer un poquito buscando la palabra poder, y había una parte que era dinamis, que significa pues, bomba, dinamita, ¿no? Es algo grande, algo que sucede cuando a Dios le da la gana. Pero había otra parte, que es una palabra muy rara griega, que no la voy a decir ahora porque si no me voy a equivocar, pero era el poder que Dios nos da para finalizar la obra hasta que nos vayamos con el Señor. ¿Qué poder tenemos que buscar? El segundo. ¿Qué poder estás buscando tú? ¿El de las causas grandes? ¿El de que se manifieste la presencia de Dios en la adoración y que se largamos con los pelos de punta? ¿O el poder que Dios nos da para tener amor con los demás y dominio propio? Pablo le decía, y hay un montón de mensajes ahí que no he podido cogerlo, porque si no, no tendríamos la reunión en una semana, pero yo he querido ir a donde Dios y Jesús quiere que realmente nos agarremos. El poder nos lo da el Señor para manifestar su gloria, quiere que oremos, y estamos orando para que haya sanidad, y las hay también en medio nuestra. Pero hay un ejemplo que tenemos que seguir. Y no hay otro ejemplo que ¿quién? Jesús. ¿De quién? Jesús. No hay otro. En Lucas 4:18, fijaos el ministerio de Cristo, hermano. Quiero que te fijes bien. Ya tenés la Biblia preparada por si acaso. Hoy me tiene aburrido, Julio. Es que al final tenemos que terminar yendo a lo que es, a buscar los textos, ya está. En Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19,
Ya no voy a mirar más allí, ¿eh? Si sale, que salga. El 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. El Espíritu de Dios estaba sobre Cristo. ¿Para qué? Por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Para llevarle el buen mensaje a los pobres. Aunque decía y dice la Escritura que por donde pasaba no quedaba ni un endemoniado ni un enfermo en los pueblos, ¿sí o no? Pero el Señor lo que quería y había llegado es para darle la buena nueva a los pobres. Hay otra vida diferente. ¿Amén? Dice, me ha enviado ¿a qué? A sanar. ¿A quién? ¿A quién? A los quebrantados de corazón. No pone a sanar a los cojos, aunque hay textos que lo dicen también. Pero el viejo viene, Jesús venía a sanar tu corazón, mi corazón que está hecho polvo, hermano. Dice, a pregonar, a gritar libertad a los cautivos. No está hablando de poderes grandes, no iba a venir el mar rojo en aquel momento, eso fue en un momento adecuado. Dice, dar vistas a los ciegos. ¿Qué ciegos se trata aquí? A los ciegos espirituales, aunque Dios lo hacía después los naturales. A poner en libertad a los oprimidos, aleluya, ese es el Cristo nuestro. A veces tenemos a Dios, baja y lía aquí una que no vea, pero el Señor lo que quiere es usar tu vida y mi vida para su gloria, aleluya. Dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué manifestaciones hay? También. Que el Señor dice a los discípulos, vaya a hacer discípulos y otras señales os seguirán. Amén. Pero yo no busco las señales, yo voy a buscar las pisadas de Jesús. Amén. ¿Vamos a buscar las pisadas del Señor? ¿Sí o no, hermano? ¿Qué pisadas estamos buscando en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos buscando realmente? A veces estamos haciendo cosas que nos agradan. A lo mejor puede ser que a mí me esté agradando ponerme también aquí, aunque lo del YouTube es otra cuestión. Pero a veces estás haciendo cosas, incluso en la iglesia, que es porque te agrada, no porque el Señor te dé poder para hacerlo por medio de su voluntad. ¿Sí o no? Podemos estar equivocados también. Pedro, hablando a la iglesia que estaba siendo perseguida, hermano, una iglesia que estaban poniendo a los creyentes como convictos, como chorizos, como ladrones. Y fíjate lo que le dice a la iglesia del Señor, la de Pedro, si puedes ponerlo, o si no lo leo yo. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Le está hablando, antes le estaba diciendo que estaban padeciendo. Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, ¿qué? Dejándonos, ¿qué? Ejemplos. Es decir, que tú y yo, el Cristo nos ha dejado ejemplo para padecer, hermano, como creyentes. Si tú y yo no padecemos como creyentes, algo está pasando, hermano. Si no te dicen beato, no te dicen no sé qué, no sé cuánto, es que tú y yo estamos más callados que en misa, como se decía antiguamente. Porque si sobresale, como Carlos decía, es algo de presentar, no es algo de predicar, es algo de presentar con tu propia vida el Evangelio, otros van a conocer al Señor. Y cuando tú le digas, soy creyente, ya va a ser diferente. Sigue diciendo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Fíjate, hermano, padecía. Tú y yo sí hemos hecho cosas y hacemos aún creyendo, pero el Señor decía que no, dejándonos ejemplos, lo que yo quería resaltar, para que sigáis sus pisadas. ¿Seguir sus pisadas qué? ¿Ir detrás de Él? ¿O buscar las pisadas donde Él ha puesto el pie? ¿Es diferente, sí o no? Una cosa es que estemos detrás y otra que estemos con Él allí donde Él nos manda. Y Cristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Os acordáis cuando le abofetearon y le rompieron la nariz, aquel momento en que le estaban juzgando? Y Él lo único que le dijo, ¿por qué haces esto? No levantó a los ángeles del cielo para que atacara a este hombre y se lo ventilaran. ¿Tendría poder para hacerlo?
pero tendría que darnos ejemplo para seguir sus pisadas. Y dice que no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, hermano. Nosotros nos hacen algo y se nos hincha la vena y que venga Dios y nos coja confesado. Y es así. Pero entonces, ¿cómo vamos a dar testimonio? Si tú vas a tu trabajo y estás rajando todo el día, estás criticando al otro, estás desollándolo, estás protestando, y no estoy aquí, y hay que ver cómo me han puesto. Mirad, si yo contara un poquillo de lo que me han hecho a mí en Limaza, pues se podría escribir un poquito, 14 páginas, no un libro, 14 páginas. Pero yo he visto que me tenía que sujetar al Señor. Y le daba gracias al Señor por lo que me había dado. Amén. Aunque después me lo quitaran. Y entonces tenemos que estar, pero eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Después me llegaban gente que estaban barriendo conmigo y dice, pero tú no eras capataz, pero tú no eras no sé qué, tú no estás en la oficina. Digo, sí, pero bueno, ya el tiempo pasa, ¿qué vamos a hacerle? Aquí son injustos, es verdad, que es una empresa grande, total. Y en la carne podía decir, sí, tenía que haber ido a un abogado y haber denunciado y haberme liado. Pero yo la verdad no lo veía de Dios y preferí estar como estoy, ¿no? Ahí barriendo las calles y teniendo la calle limpia lo que se pueda. ¿Tan grande? Nunca, nunca. No está en mí. Seguir las pisadas del Señor. Seguir las pisadas del Señor. Primera de Juan dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Para que estemos contentos, para que veamos la gloria de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que yo me he equivocado aquí, o Julio. Julio, está bien lo que tú has hecho. Podemos leer este texto también, pero no es el que yo quería. El capítulo 2 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, escucha bien, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, podemos decir, pero es que los mandamientos no tenemos que cumplir ninguno. Es que los 10 mandamientos eran para el pueblo de Israel y para toda aquella gente en aquel tiempo. Hermano, tela marinera, los mandamientos que nos ha dado el Señor, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Los 2 mandamientos principales, que es, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿con qué? Con toda tu mente. Y después el segundo, tela marinera, hermano. ¿Para qué queremos los 10? Había un santo también que decía, este fue San Francisco de Asís, porque lo recordamos de hace muchos años, que decía, ama y haz lo que quieras. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque el que ama no critica, el que ama no odia, el que ama no roba, ¿sí o no? Era un hombre que había tenido una relación con Dios tan perfecta, tan preciosa. Pues seguimos leyendo, dice, el tal es mentiroso. Fíjate, Juan no se andaba por la rama. Tenían allí una doctrina que no veía en aquel tiempo y tenía que luchar con la ayuda de Dios como pudiera. Y la verdad no está en él, dice, pero el que guarda su palabra, el que la guarda, cuántas veces hablamos, de la semilla, el que guardaba la semilla y la hacía, tenía fruto y a 160 y tal, ¿no? Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No quieres que oiga su palabra, quieres que viva su palabra. Y la palabra dice en la Escritura que es ¿quién? Cristo es la palabra. Y tenemos que seguir sus pisadas porque es nuestro ejemplo, hermano. Aunque nos duela, nuestro ejemplo no es Pepito ni Juanito, aunque Dios está haciendo algo en ellos, pero el ejemplo es Jesús. Y sigue diciendo, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. Vuelvo a decirlo, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como andó el Señor. Si nos pusiéramos a decir cosas,
no tendríamos tiempo de la predicación. Y me están esperando una barbacoa, así que no puedo tardar mucho. No busquemos el poder. Hermano, no sirve para nada. No busquemos el sentimiento, no sirve para nada. Mientras no tengamos un corazón de ir detrás de Cristo, sobre sus huellas. Amén. Sobre sus pisadas. ¿Cómo es? Solamente un texto archiconocido, pero es que me encanta, hermano. Me encanta mucho los textos de la palabra, pero fíjate el de Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que ¿qué? Soy manso y humilde de corazón. Ahí el dominio propio no se necesitaba mucho. En muchos necesitamos el poder para que Dios nos ayude a tener dominio propio. ¿Sí o no? Sí. En mosquearnos los primeros. En faltar respeto los primeros cuando nos cabreamos. Eso a Dios no le agrada. ¿Tú crees que Cristo sería así? Es que no nos planteamos, hermano. Y al que tenemos que aprender de Él es de Cristo. Dice que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras no tengamos este espíritu de Jesús, de ser manso y humilde, no tendremos descanso en nuestras almas. Nuestra alma estará alborotada, estará haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero hermano, el Señor nos da poder, amén. Nos da poder para poder seguir adelante y poder llegar allí a donde Dios nos quiera llevar. Mira, cuando estamos en esta actitud, hay una actitud, dice que en Mateo, lo que hemos leído, poder, amor y dominio propio. Vamos, el poder para ayudarnos a terminar la obra que Dios quiere, sin impedimento. Ese es el poder que tenemos que agarrarnos. ¿Cuál es tu debilidad? Poder de Dios necesitamos para tu debilidad, para la mía, que sabemos cuáles son. Si Dios nos juzgara, nos vea. Pero cuando tenemos el corazón de Cristo, nos vamos a Gálatas. Y mirad, cuando hay una vida, cuando estamos viviendo como iglesia, hermano, cuando estamos viviendo ya sin esa aureola de iglesia poderosa, como el principio de la iglesia de los apóstoles, aunque no, vuelvo a decir, el Señor el mismo hoy, ayer y por los siglos seguirá haciendo milagros. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero mira, no hay milagro más grande y siempre lo hemos dicho. La Escritura dice que se convierta un alma al Señor. A Dios eso que se le crezca un pie y fulfa, vamos, que lo puede hacer. Pero hermano, ¿qué trabajito tiene contigo y conmigo? ¿Qué trabajito tiene el Señor contigo y conmigo? Amén, es verdad. Que llevamos años en el Señor y seguimos cayendo en lo mismo y no cambiamos y decimos que es que somos así. Ay, sí. Pues no sea así. Sea salvo, vete con el Señor. Dice que cada uno. Cuando me gusta de este texto que hemos leído de Mateo, dice porque mi yugo, ¿no? Es fácil y ligera mi carga, ¿no? Y ya nos acordábamos del ejemplo aquel del buey ese deslocado, que le ponían al lado un buey manso que sabía muy bien los surcos como estaban, y el otro estaba el mulo, ¿no? La mula o el buey. Yo me como esto, verás, la que voy a liar aquí. Y el otro decía, tranquilito, tú sígame a mí. Y dice que llegaba un momento tanto que el bravío ponía la fuerza, pero la sabiduría la ponía de al lado. Y se convertía como el de al lado. El Señor está en ese yugo, hermano. Y nosotros estamos desbocados, haciendo cosas que no le agradan, pero llegará un momento que si estamos tanto con Él, seremos más como Él. ¿Sí o no? Amén. ¿Es lo que queremos? Amén. Vamos a dejarnos de poderes grandes. El mar rojo se abrió. Amén. Para glorificar a Dios. Amén. Padre, yo necesito poder para dejar esto que me ata. Y parecería tan sencillo, pero yo creo que es más difícil, hermano, que un cojo le crezca el pie. Fíjate. En el Gálatas 5:22, fíjate. Amén, Julio. Eso. Más el fruto del Espíritu es algo que tiene que nacer. Tiene que nacer en la iglesia. Tenemos que sentirlo en la iglesia. Y que otro decía, mira el texto ese curioso que decía, mirad cómo se aman.
Lo veían desde fuera. La gente se quedaba impresionada porque quería aquello. Amén. Cuando vayamos a salir a una campaña que tenemos ahora en breve, la semana que viene, tenemos que estar ahí para darle a las personas no un tostonazo ni nada. Es para decirle, mira, te queremos presentar al Señor porque yo necesitaba de Él. Pero algunos vamos con la palabra y lo ponemos atribillado, y lo que tenemos que hacer es dar ejemplo y no dar miedo a la gente, ¿no? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra estas cosas dice que no hay ley. ¿Cuánto nos falta de esto, hermano? ¿Qué quieres poder? ¿Quieres poder para qué? ¿Para que te venga un buen trabajo quieres poder? Vamos a decirle al Señor que nos dé poder para tener esto en nuestro corazón. Amén. Y la gente lo notará, hermano. La gente lo notará. Notará tu alegría, notará tu confianza, aún como hemos leído de Pedro. Aunque estemos hechos polvo, tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y Él nos va a alentar. Aleluya. Yo sé que hay hermanos con dificultades, con enfermedades, como Antonio, Carmela, familiares nuestros cercanos. Adela está sufriendo mucho con su hermana, que también ya casi la han dejado por desahuciar, y ahí está ella. Y lo único que quiere llevar es el Evangelio. Pero gloria a Dios, ¿qué necesitamos? Poder. Para que sea sano, nos vamos a la canción esa, y Dios me dijo que no, ¿no? ¿Sí o no? La canción esa de que Dios me dijo que no, cuando Samuel Hernández pues decía, Señor, y le dije al Señor que sane a mi madre, y el Señor me dijo que no, que hay cosas que tienen que suceder, le decía el Señor. Qué fuerte, ¿no? Y le dije al Señor que me diera, ¿qué? Paciencia. Y decía, la paciencia viene, no te voy a dar paciencia. Dice, la paciencia viene por medio de la tribulación. ¿Amén? Pues ahí viene la paciencia. O aquel muchacho que le decía a aquel hombre mayor, mira hermano, ¿por qué no coge por favor y le pide paciencia al Señor? Pídele paciencia por mí, es que me subo por las paredes, que no aguanto, no tengo dominio propio. Y el hermanito al lado de él, Señor, quebranta a mi hermano. Mándale tribulación, por favor. Y él decía, pero hermano, ¿qué estás haciendo? Y él seguía insistiendo, Señor, tú sabes el corazón suyo, tú con las tribulaciones. Y el muchacho se asustó y todo, ¿para qué le digo a este hombre mayor que ore por mí? Y él le decía que la tribulación producía paciencia. Gloria a Dios, sí, es verdad. Sí. Queremos pedir paciencia para cosas tan sencillas, y cuando venga el tiempo malo, ¿qué pasará, hermano? Nos vendremos abajo, dejaremos de alabar a Dios, dejaremos de... Gálatas, tenemos que vivir abundando en los frutos del Espíritu. Pero cuando estos frutos nunca pueden venir, y mira que los remachamos y lo que hacemos, si no es por medio de la comunión con nuestro Dios. Dice Juan, capítulo 15, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Lo entendemos? Es tan fácil. El Evangelio no hay que irse por la rama, hermano. No hay que ponerse como el Apocalipsis, que también habría que estudiarlo. Pero el Evangelio es sencillo. Tú permaneces en mí, vas a llevar fruto. Tú no permaneces en mí, pues vas a hacer de lo que te voy a quitar de en medio. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Puntualizamos que cuando al Señor cantamos algunas canciones, verdad que nos equivocamos. Al cantarla hay una que dice, el Señor está en este lugar. Cuando yo canto esta canción, el Señor está en este lugar, y estoy haciendo así. El Señor está en este lugar, no en este lugar. También está, pero vamos, no creo que el Señor esté en una habitación vacía, haciendo el tonto, ahí perdiendo el tiempo. Está en tu lugar. Si permanece en él, dice que dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Si hay algo que no puedes hacer es porque estás separado del Señor. Si hay algo que no puedes hacer porque Dios tiene preparado su tiempo. Pero vamos a ser fieles estando en el Señor. Amén. Termómetro, frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu en tu vida. A ver si fluye de la relación con el Señor. Permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la vida de la iglesia, hermano. Últimamente estamos orando mucho por los jóvenes los viernes. Mira, cuando nosotros nos convertimos, me imagino que vosotros también estaréis predicando el Evangelio, o por lo menos a los que estén cerca vuestra, ¿no? O a vuestras amistades más cercanas. Pero no había un día, porque en aquel tiempo también había estudiantes de universidad. No había nada más trabajadores como yo ahí y Juan Carlos con 14 años. Sino que había trabajadores, había estudiantes de universidad y algunos están ejerciendo de profesores, ¿no? Y en otros sitios. Y cuando venían de la universidad contaban nada más de lo que Dios estaba haciendo y de lo que hablaban allí junto con otros grupos que también se unían ellos en aquel tiempo. Hermanos, jóvenes, sois importantes en las manos de Dios. Como dicen algunos, nosotros estamos algunos ya para jubilarnos y vosotros lo que tenéis que hacer es pagaros ya una vez y daros la carga en algunas cosas. Pero estamos orando mucho para que seáis primero llenos del Espíritu Santo. Amén. Para que recibáis el poder, amén, el poder que se necesita para vivir una vida digna delante de Dios, amén. No poder para que ocurran cosas extraordinarias, que lo va a ocurrir, sino para que vuestra vida sea santa y no os menosprecéis, que Dios os tiene un plan preparado. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparse de algo. ¿Qué es? ¿Qué es ocuparse de algo? Voy a ocuparme de limpiar la cocina, haciendo algo, ¿no? Que no está parado, es algo dinámico, algo que está haciendo. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No significa, hermano, cuando está hablando Pablo ahí en Filipenses, no significa que vayamos a perder la salvación. Pero sí puede ser que con el tiempo que estemos pasando, y si nos pilla la venida del Señor fuera de Dios, ¿qué puede pasar? Que Dios nos juzgue, ¿no? Por eso Pablo le da importancia en que nos preocupemos de nuestra salvación. Vamos a preocuparnos de nuestra salvación. Amén. Preocuparnos de nuestra salvación, de donde Dios nos ha rescatado. ¿Te vas a preocupar de tu salvación, hermano? Pablo decía un momento: me tengo que preocupar de mí mismo, porque a veces predicando tanto el Evangelio me olvido de que tengo que llegar a la meta. Pero Dios quiere que nos preocupemos con temor y temblor, con reverencia y con deseo. ¿Por qué? Porque cuando estamos preocupándonos de nuestra salvación y vivir una vida santa, en vivir una vida digna, dice que produce, ¿qué dice? El querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nos preocupamos en vivir la salvación, en decir: Señor, voy a servirte, produce en nosotros un querer que es sobrenatural. Un querer por servirle, un querer por amarle, un querer por no fallarle. Yo insistía el viernes en honrar al Señor, hermano. Honrar al Señor. ¿Sabéis un mandamiento con promesa que dice la Escritura? ¿Cuál es el mandamiento con promesa? Más alto. Honrarás a tu padre. Fijaos, a que parece una cosa muy tonta para algunos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Dice que es un mandamiento con promesa de Dios. Serás bendecido siempre. Amén. Si honramos a nuestro Padre, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Bendecidos, sí o no? Vamos a ser bendecidos porque estamos honrando a nuestro Padre y no le vamos a defraudar
no le vamos a hacer que otra gente diga el cristiano este. Es el cristiano que estamos llevando 25.000 folios y entregando no sé cuántas folletos, y después nuestra vida no sirve para nada. Hermano, ¿para qué sirve lo que estás haciendo? Si el nombre de Cristo está siendo pisoteado por ti. ¿No te has dado cuenta de eso, no? Fíjate hasta dónde podemos llegar, viviendo una vida que a Dios no le agrada. Pero cuando estamos la salvación con temor, con temblor, el Señor produce en nosotros. Amén. Le vamos a pedir al Señor que produzca en nosotros, hermano. Vamos a seguir sus pisadas. Vamos a hacer y a andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Haciendo el bien, hermano, haciendo el bien. Como he leído en Lucas, salvando, llevando el Evangelio a los que necesitaban, abriendo los ojos a los ciegos. Es que no hay otra forma del Evangelio. En segunda de Pedro, mira, cuando vivimos una vida cristiana, a veces parece como si la vida cristiana no subiera más allá. Pedro otra vez, en las cartas estas que estaba en tan mal tiempo, la iglesia perseguida, ¿no? Y Pedro estaba también muy perseguido. Hay algo que tenemos que ver en nuestras vidas, cada día. Primero, el termómetro de los frutos del Espíritu. Si estás viviendo en el Espíritu, dice, tenemos que estar, estas cosas se tienen que dar. Si no, ¿qué se daría? Lo malo, ¿no? Criterio, mentiras y tantas cosas que hay. Y Pedro dice, hablando a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba maltratada, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad significa las cosas de Dios, a las cosas de Dios, dice, nos han sido dadas por su divino poder. Amén, ¿sí o no? Ahí nos habla el poder grande, nos ha dado el divino poder. ¿Para qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén, ¿sí o no? Aleluya, no nos podemos olvidar de las promesas de Dios que están en su palabra. Pero dice que nos ha dado su divino poder. Y dice Pedro, sabiendo las dificultades que estaban pasando, hermano, es que iban a bautizarse porque sabían que se bautizaban rápido, porque sabían que al otro día lo podían coger y matar. Ahora le tenemos que poner a los que se van a bautizar un tiempo de prueba, un poquillo, ¿no? Para ver si funciona o no funciona, porque hemos bautizado a tanta gente y se nos ha marchado también bautizar. Pero antiguamente que deseaban bautizarse, cumplir el mandamiento de Cristo, sabiendo que al otro día tal vez lo llevaban al patíbulo. Yo no sé cómo viviría yo, la verdad. No quiero ni pensar, no tengo bien las piernas más de pensar eso. Y dice que Dios nos ha dado poder, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ahora dice, vosotros también ya hemos cambiado de vida. Dios nos ha dado una vida nueva. Ya no vivimos según los sentimientos, Hoy me siento así, me siento asado. ¿Cómo está hoy? Muy bien. ¿Por qué? Porque me he levantado con el pie izquierdo. Que diga el derecho. El izquierdo es malo. ¿Hoy cómo sientes? No me digan no. Es que no veo. Hoy me he levantado con el pie izquierdo. Pero ¿cómo puede un creyente decir esas tonterías? En una reunión de casa, comentando sobre la actitud de los creyentes, a veces leíamos en Efesios, porque yo estaba leyendo Efesios y era tremendo. Y una de las partes de predicar esto es parte por aquella conversación que tuvimos. Hermano, habla, y hay algunas traducciones que son simpáticas de cómo lo dice, pero habla de que no haya palabras feas en nosotros, chistes verduzcones, tantas cosas asquerosas que Pablo dice que mejor ni mencionarlas. Por favor, que Pablo lo diga, mejor ni mencionarlas. No las mencionó en las cartas, así serían de feas. Pero muchos de nosotros entramos en la dinámica esta. Estamos en la dinámica de ver películas con muchas palabrotas o con imágenes que no son buenas, ¿no? Pero hermano, eso Dios nos ha dado un espíritu de poder, ¿amén? Amén. De amor y dominio propio para que estas cosas puedan desaparecer de nosotros. Y si crecen los frutos del espíritu, seguro que desaparecerán. Y dice
participante de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice, vosotros también, esto mira bien lo que pone, poniendo toda diligencia. Es decir, ya, aquí estoy presto. Ahora voy a empezar. Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe. La fe viene ¿por qué? El oír la palabra de Dios y los testimonios de los hermanos, que también nos ayudan a crecer. Pero dice la fe, virtud. Virtud es, os he comentado, las cosas del Señor, ¿no? A la virtud, conocimiento. Cada día, buscar su palabra, conocerle más. Hay una canción por ahí, ¿no? Que no, lo único que quiero es adorarte y amarte, dice la canción. Y seguimos añadiendo, dice, al conocimiento, ¿el qué, hermano? Dominio propio. ¿Cuánto va a tener el Señor que trabajar con el dominio propio en nuestras vidas? Es que somos así. Pobrecillo el Señor, la que tiene que trabajar con nosotros. Mirad, cuando yo he visto cambios de hermanos, bueno, cuando nos convertimos éramos muy jóvenes todos y que las fiestamos éramos beatillos y cosas muy malas no habíamos hecho, ¿no? Ni robar, ni matar, ni algunos ni estábamos, bueno, muchos no estábamos ni en la droga ni en nada. Se convertían después los que habían estado aquí, ¿no? Pero había momentos en que cuando tú ves a un hermano, como yo lo he visto, a uno en particular y muchos, ¿no? De cómo Dios va cambiando, yo me quedo sorprendido. Yo decía, si este tío, con lo que es, y no puedo decir lo que es, porque dominio propio tenía un poco antes, ¿no? Cuando no conocía al Señor, pero yo de verlo, buscando de Dios, con un corazón tan de esto, tan sencillo, mira que era difícil, tan sencillo, pero con un corazón buscando de Dios, y yo viendo el cambio en él, yo me impresionaba, hermano. Yo quiero que tú quedes impresionado de mí. Y yo quiero quedar impresionado de ti. Por la vida que Dios esté haciendo en tu vida. Si eres quejoso, no te quejes más. Alaba a Dios. Santiago decía eso. El que esté enfermo, pida oración. El que esté triste, pues, clame al Señor. Y el que esté bien, ¿qué decía? Cante alabanza. Aleluya. Pero muchos nos quedamos más en el cristiano triste. En Proverbios, bueno, seguimos tratando, me parece que seguimos igual, adelante, ¿no? Ah, sí. Dice, ¿por qué Pedro le hablaba a estos hermanos? Dice, a dominio propio, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal es de hermano, pero hay un amor más grande que es amor ágape, que es de Cristo. Amén. Impresionante, hermano, amor ágape. Si nos pusiéramos a leer 1 Corintios 13. ¿Necesitamos poder, sí o no? ¿Necesitamos poder? Sí. Dile al Señor, yo necesito poder. Yo necesito. Díselo, yo necesito poder de ti, Señor, para cambiar. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, y yo creo que están, pero a lo mejor no están reinando. Dice, y abundan, hermano, no es que estén ya, sino que abunden. Amén, aleluya. Gloria a Dios por ello. Abundar, hermanos. Dice, cuando abundan, dice, no os dejarán estar hechos unos vagos. No os dejarán hechos unos vagos, porque el Señor es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Amén o no. Sí, iglesia, créelo. Cuando estamos con Él, el Señor produce algo en nosotros de buscarle y querer servirle cada día más. Y si no ocurre esto en tu vida, aunque ores 4 o 5 veces, ayunes 70 veces al día, no va a servir para nada. Mirando esto me acordaba del ayuno que habla en Isaías 58. Y estamos hablando de ayuno de poder, de echar fuera demonios, tal y cual que Dios, Jesús lo decía en particular. Pero si fuéramos a Isaías 58, ¿qué habla del ayuno? ¿Alguno lo habéis leído? Seguro que sí. Pues estaríamos muy equivocados del ayuno que nosotros buscamos muchas veces. Y no el ayuno
de poder sobrenatural. Él decía, el ayuno, el auténtico ayuno es, ¿qué era? Ayudar, ¿a quién? Al que es necesitado, a la viuda. Pero hermano, ¿cómo es? Vamos, el Señor me está diciendo que ayune, y yo estoy orando para que los demonios de mi casa se me vayan, y me va a decir tú que el ayuno auténtico. ¿Por qué? Porque a veces ayunamos para nosotros mismos y Dios no crea fruto. Fíjate el ayuno, hermano, léelo, Isaías 58 es tremendo. Pero si abundamos en estas cosas, tú y yo daremos menos bronca, tú y yo rajaremos menos, tú y yo tendremos menos dudas, tú y yo creeremos más en el Señor, en su voluntad en nosotros, si abundamos en estas cosas. ¿Amén? Sí. Pero ¿qué ocurre si no abundamos en estas cosas? Dice, no os dejarán, perdón, a estar, bueno, igual. Pero el que no tiene estas cosas, fíjate lo que es, un miope, y que nos lo diga lo que tenemos gafas, que nos quitamos las gafas, menos mal que la tele es grande, las pantallas son grandes ahora en la casa, o nos decidiríamos algo. Pero yo cuando me quito las gafas y veo, digo, Dios mío, menos mal que no tengo 20 y tanto, nada más que tengo 4 o 5 dioptrías, ¿no? Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es un cristiano mediocre. Un cristiano ni fu ni fa. Dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así andamos algunos todavía. Llorando, quebrantados, y nuestros problemas. Y mira que Dios es poderoso para hacer cosas. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, hemos sido llamados a una vocación, pero al mismo tiempo la hemos elegido. Aleluya. Me gustaba mucho lo de Juan Carlos, el texto aquel que leía la semana pasada de David. A mí es que me encanta ese texto. Cuando hablaba, cuando iban a construir el templo, ¿no? Que David dice que dio todo lo suyo y que le pidió al pueblo y tuvo que decir al pueblo, ¡ey! ¡Para allá! ¡Para allá! Y David decía, recibe esta ofrenda que tu pueblo ha dado voluntariamente. Que tu pueblo ha dado voluntariamente. No lo había obligado el rey, llevar mandando a los coroneles, a los textos, para sacar dinero. Lo habían dado voluntariamente. El Señor quiere que voluntariamente tú te acerques al trono de gloria. Amén. Al lugar más alto, donde Dios está ahí esperándonos. Procurad, hermano, hacer firme vuestra vocación y elección. Dios nos ha elegido. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Amén. Haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caeremos jamás. Va a ser uno que abunde en el conocimiento, en la paciencia, en todas estas cosas. Vamos a hacer uno que esté solamente en su vida propia. Hablando del dominio propio, y volviendo al texto de Timoteo. Timoteo decía, el Señor nos ha dado poder. ¿Vale? ¿Para qué? Primero, para amar. Segundo, para tener dominio propio. Para que muchas cosas de nuestras vidas sean quitadas. Fijaos, cuando tú, con la ayuda del poder de Dios, controlas tu vida, lo que puede pasar. El proverbio me ha gustado mucho. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Fíjate. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Dice, y el que se señorea de su espíritu, es decir, que tiene el espíritu presto, que el que toma una ciudad. Fíjate la importancia que le da a Dios. ¿La has pensado alguna vez? Cuando tenemos victoria con el poder de Dios sobre aquello que a ti y a mí me agobia, y cada uno tenemos algo que nos agobia y nos persigue, y es del hombre viejo que nos lo enganchamos muchas veces y vuelve a salir. ¿Tú has notado al hermano cuando está bien y está mal? Cuando está bien un hermano lo notas, ¿o no? ¿No lo has notado? ¿No tiene el espíritu ese que te da testimonio? Hay hermano que me pregunta, ¿cómo está? Ah, bien. Para entrar para adentro. Un hermano decía, un pastor hablando, predicando sobre este tema del saludo, y dice, hay hermanos que siempre están lo mismo. ¿Cómo está hermano? Bien. Y se va de aquí en medio. Se pone, qué triste, qué comunión más rara.
Yo cuando lo cojo por banda, bueno, ¿qué pasa tu vida? Que no sé qué, no sé cuánto. Sí o no, hermano, que nos pasa eso muchas veces. Escondernos bajo el baúl como nos encontramos. Pero hay testimonio que nos da el Espíritu. Sobre todo a los que dirigen, a los que están ahí, incluso a todos nosotros. El Espíritu Santo está ahí. Y sabemos cuando un hermano está con la pata. Una palabrota. Yo esto de las palabrotas, la verdad, particularmente no lo entiendo. No lo entiendo. Porque yo particularmente he nacido en el 4 de diciembre, que había niños de todo. Bueno, en estos tiempos no había tanta droga ni nada de eso. Bueno, los palabroteros todos, las madres y todo, incluso desde los balcones. Pero no me había dado nunca por la palabrota. Será que había sido un beatillo de joven, de pequeño. Mi cuñado y yo estábamos metidos en la iglesia todos los días, íbamos a hacer la comunión y después nos metimos en misa todos los domingos y tal y cual, pero no dejábamos de ser niños y descalabrarnos y todas esas cosas, ¿vale? No éramos superhombres. Pero nunca me dio por decir palabrotas. Y el único día que di en una palabrota, y era como una coletilla que se decía los chavales en el colegio, en el instituto, me parece que era, y le dije a un chaval, ¡hijo puta! ¿No? Así. Que era la primera vez que le había dicho, pero esta vez de coletilla. Para que sepáis que pueden dañar estas cosas. Y yo me endiñé una bimba al chaval con una mano grandísima que tenía, que me puso la cara así. Y yo lo entendía. ¿Sabéis por qué? Porque le había dicho, hijo puta, y la madre había muerto unos días antes. Pero fijaos donde puede llegar una palabra deshonesta, una palabra que falta el respeto. Y yo me quedé impresionado yo mismo, yo tuve que pedirle perdón. En aquel tiempo no sé si estábamos en el Señor, en la Iglesia Católica estábamos metidos en algo. Pero me llevé un bimbazo, hermano. Y yo decía, no voy al chino, porque tenía cara de chino. Digo, el chino este bimbazo que me ha dado. Digo, pero es que encima tiene toda la razón del mundo. Porque le he faltado, le he hecho daño. ¿Tú crees que puede hacer daño con tu actitud, con tu forma de vestir, ahora que viene el veranito? Con tu forma de vestir, con tu forma de hablar. Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Poder, hermano. Poder de Dios, ¿para qué? Para vivir estas cosas. Poder de Dios para ser santos. ¿Amén? Es lo que necesitamos. Y en Colosenses... Bueno, estoy bien. En Colosenses, también una carta que me ha gustado mucho, aunque hay muchos ejemplos de deberes cristianos en Efesios, en Romanos, en todas las cartas Pablo siempre dice algo. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de la venida del Señor. Seguimos adelante. Haced morir, escucha, pues lo terrenal en vosotros. No dice que os muráis de un ataque al corazón, no. No está diciendo eso. Está diciendo morir a aquello que a Dios no le agrada. ¿Amén? En el final de los tiempos, no sé si en Tesalonicenses habla de cómo serán los hombres, los jóvenes, tela marinera. Tela marinera. Bueno, lo estamos viendo, hermano. Padres que odian a los niños odian a los padres, violaciones, ya que mejor no ponen la televisión, porque eso no es la televisión para informar, es el caso. ¿Sabéis que la están reponiendo ahora, no? Pues el caso era un periódico antiguo que nada más que la gente, uy, ha matado a este, uy, le han pegado un tiro en el ojo, ay, la han escalabrado, y nada más que era la gente nada más que veía eso del periódico. Y se sentía informativo, bueno, pues no sé, pero no vea el tela. Y ahora que el informativo es lo mismo, se tira de los 45 minutos, porque ahora son larguitos, puede ser que el 35 minutos nada más, no sé qué, entre corrupción y violación y tal y cual, se tira 35 minutos el telediario, que casi mejor no verlo algunas veces. Colosenses dice que tenemos que hacer morir esto.
Hay cosas que, como yo he dicho, cuando yo me convertí, yo ni la había probado, ¿no? Ni la he probado tampoco. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas de hacer cosas que no debemos, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjate, la avaricia, el desear algo que otros tienen, es considerado idolatría. Cosas por las cuales el mosqueo de Dios, porque se mosquea sobre los hijos de desobediencia. Mira, si tú llegas a tener alguna cosa de esta, mejor que te pille el Señor confesado, hermano. Por eso, confiesa tu pecado. Tienes que hacerlo. La ira de Dios cae sobre estas personas. Y si leyéramos lo de Efesios y lo metiéramos aquí, hermano, muchas de las cosas que dice Efesios, tú y yo las estamos viviendo muchas veces. Sigue diciendo, en las cuales vosotros también andasteis en otro tiempo. Significa que ya han muerto, que pueden resucitar en algún momento, pero ya hemos tenido victoria por medio de ¿qué? Del poder de Dios. Amén. Que está en nosotros y que lucha con nosotros para vencer. Dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y añade otro cataco de cosas más normalitas, a lo mejor: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, palabras feas. Mira, cuando yo me convertí, bueno, yo estaba diciendo, lo digo así porque es que es verdad, por ignorancia se hacen muchas cosas. Cuando yo me convertí, pues en un momento el grupo se dividió, unos se salieron fuera y otros nos quedamos dentro de la Iglesia Católica. Y cuando teníamos reuniones, pues mira, ignorantemente, el chachi y uno más, pues fumábamos unos cigarros así de largo que se llamaban mores, alabando al Señor, cantándole al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y lo peor de todo, hermano, es que yo no fumaba. Pues yo no, porque primero que tenía una dolencia en el pulmón, que Dios me sanó después más adelante. Tenía una dolencia en el pulmón porque mi madre tuvo la delicadeza de darme a una mujer que tenía tuberculosis en su tiempo, cuando tenía unos días, cuando nací, y tuve una mancha en el pulmón que me estuvieron tratando y tuve mucho tiempo en el sanatorio de Campanilla ingresado. Lo pasé bastante regular con eso, aparte de que tenía mucha debilidad, estaba hecho una porquería. Ahora tiene que ser también igual, pero vamos. Pero antes estaba peor cuando más chico. Pero mira, cuando nos dimos cuenta, cuando tú te das cuenta, cuando Dios te revela, que eso no era considerado tampoco un pecado mortal, ¿no? Pero cuando nos unimos al otro grupo, eso lo tuvimos que dejar. Porque ya nos daba vergüenza que el otro grupo estaba viviendo, entre comillas, en más santidad, y nos pegamos ¿a qué? Al huevo, ¿no? Teníamos una coletilla que era oye tío, oye tío, oye tío, oye tío, oye tío, y eso oye tío era que terminábamos y oye tío, y terminábamos una frase y oye tío, 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 tío. Pero es que estos no decían tío. Y yo dejé de decir tío. Porque lo veía a ellos y digo, Dios mío, si esta gente puede, ¿por qué no puedo yo? Parecen tonterías, pero pégate a los buenos de la iglesia. Nosotros siempre se lo hemos dicho, pégate a los que están viviendo al Señor. Había algunos que tenían predilección por los más carnalillos, como decía uno siempre, pero pégate a gente espiritual que busque de Dios. Joven, pégate al joven que busca de Dios. Al otro no lo rechaces, pero está más con el espiritual, para que el otro que no es tan espiritual le entre ganas y deseo de estar con vosotros. Amén. Que tenga deseo de estar con nosotros, hermano, por nuestro ejemplo. Se hacen cosas por ignorancia, pero la palabra es clara. Antes ha dicho cosas asquerosas que tal vez son que no podemos ni mencionarla aquí, pero la ira
el enojo, la malicia, la blasfemia, podemos rajar y decir de todo. Palabras deshonestas de vuestra boca, dice, no mintáis, fijaos la importancia, los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Vamos a buscar el poder de Dios? ¿Sí o no, hermanos? ¿Vamos a buscar el poder de Dios? ¿Para qué? ¿Para que nos crezca la pierna? ¿Para tener muchos dones? Para vivir una vida santa. ¿Amén? Siguiendo sus pisadas. Lo otro es cohetes, parafernalia, hermano, algunas veces. Necesitamos vivir una vida santa. ¿Amén? Viviendo como Cristo anduvo y andar sus pisadas. Que estas cosas no se encuentren en nosotros. Hay otro versículo que dice que hayan en el mismo versículo, sigue para adelante, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va haciendo, hermano, renovando hasta el conocimiento pleno, porque no vamos a decir, el Señor no va a terminar la obra con nosotros. Hemos cantado, barro somos en sus manos, ¿sí o no? El Señor puede hacer de nosotros una vasija y dice, ahora no me gusta esta vasija, voy a hacer de Pepito, de Juanca, voy a hacer otra vasija diferente. Pero siempre será una vasija de bendición. Dice, creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Cristo el todo y en todos. Vestíos pues, vístete como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, hermano. No seamos hachas para cortar nada más. No pongamos lo que nosotros pensamos sobre lo que Dios quiere y piensa. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, hemos dicho antes de Jesús, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, porque nos tenemos que soportar, porque no es todo oro lo que reluce, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, porque nos tendremos que perdonar en cualquier momento. Si alguno tuviere queja contra otro, aleluya, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Necesitamos poder para que este amor fluya. Necesitamos poder para que el Espíritu fluya. Necesitamos poder para con diligencia hacer que a la virtud, a la fe, la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, todo eso lo necesitamos. Poder para llevarlo a cabo. ¿Sí o no, hermanos? Ese es el poder que tenemos que buscar de Dios. Aparte de lo grande que queremos también, pero el poder que necesitamos es para poder vivir una vida santa. Una vida que agrade a Dios. Y le vamos a pedir al Señor eso, ¿verdad? En Juan 14, 21, ahí había alguna cosa más. Julio dice, y la paz de Dios, cuando ocurre esto, cuando vivimos de esta forma, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿De qué forma viene estas cosas del Espíritu? ¿De qué forma viene el poder de Dios? Dice, la palabra de Cristo more, ¿en qué? En abundancia, hermano. More en abundancia, hermano. Yo me acuerdo que había un hermano muy cercano a mí, y el hermano tenía un don de orar a Dios tremendo, pero tenía menos palabrería que nada. Es decir, que siempre estaba te pido perdón, Señor, aleluya, aleluya, Señor, te pido perdón, aleluya, Señor, tú sabes las cosas. Y lo único que le dije yo un día hablando con él, le digo, necesitas conocer la Escritura para saber orar como conviene. Amén. Necesitamos la Escritura para saber orar como conviene. Si tú no tienes conocimiento de que Dios es tu pastor, nunca vas a poder decirle, ayúdame, llévame a esos verdes pastos. ¿Sí o no?
Si tú no conoces que nuestro Dios ha abierto el mar rojo, no puedes decirle al Señor, mi problema lo voy a dejar en tus manos porque tú tienes cuidado de mí. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia, no riéndonos porque sería imposible. Bueno, sí, también se puede reír uno cantando. En vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, gloria a Dios, sea de palabra, que podemos hacer cosas de palabra, o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Espero que la Escritura more en abundancia en tu vida. Pero hermano, vamos a pedirle ahora al Señor, en un momentillo, que nos dé el poder para poder vivir como Él. Amén. Es muy difícil. De verdad, yo lo veo muy difícil. Pero por lo menos que vayamos cambiando algo, ¿no? O vamos a seguir diciendo, es que yo siempre soy el mismo, es que yo soy así. Eso no puede ser, hermano. Eso no puede ser. Dios tiene que hacer algo más. Dios nos da el poder para hacer algo más en nuestra vida. Cerramos nuestros ojos